Bienvenido a una revisión de las propiedades de la derivada de una función vectorial, parte 1. En este video, veremos cómo probar la propiedad que implica la derivada de un producto de puntos. Así que aquí tenemos las 6 propiedades de la derivada de una función de valor vectorial que vamos a ver. Estas resultarán muy familiares para algunas de las propiedades que revisamos cuando encontramos derivados de funciones básicas. Esta primera propiedad simplemente establece que si queremos encontrar la derivada de una constante multiplicada por una función de valor vectorial r de t, eso será igual a la constante multiplicada por la derivada de esa función de valor vectorial. La segunda propiedad simplemente establece que si tenemos una suma o diferencia de funciones con valores vectoriales y queremos encontrar la derivada de ellas, solo encontramos la derivada de cada función con valores vectoriales individualmente. Esta tercera propiedad establece que si tenemos una función en términos de t por una función de valor vectorial, será igual a la función en términos de t por la derivada de la función de valor vectorial más la derivada de la función por el vector función valorada r de t. Esto debería recordarle la regla del producto. Pero en este caso, tenga en cuenta que f de t es una función en términos de t, y r de t es una función de valor vectorial. El número 4 es la propiedad que demostraremos en este video. Dice que la derivada del producto punto de dos vectores es igual a la primera función de valor vectorial punteada con la derivada de la segunda, más la derivada de la primera función de valor vectorial punteada con la segunda. Y luego, la quinta propiedad indica si desea encontrar la derivada del producto cruzado de dos funciones vectoriales, será igual a la primera función de valor vectorial cruzada con la derivada de la segunda, más la derivada de la primera función con valor vectorial cruzada con la segunda función con valor vectorial. Nuevamente, esto se parece mucho a la regla del producto, pero ahora estamos hablando de productos cruzados, y esta sexta propiedad le recordará la regla de la cadena cuando encuentre derivados. Bien, pero para este video vamos a echar un vistazo a la propiedad número 4. En la segunda parte de este video, veremos cómo verificar la propiedad número 5. Entonces, veamos si podemos probar esto. Una vez más, queremos mostrar que la derivada del producto escalar de estos dos vectores, con respecto a t, es igual a la primera función de valor vectorial punteada con la derivada del segundo, más la derivada de la primera función de valor vectorial punteada con la segunda. Comencemos definiendo r de t y u de t para ahorrar un poco de trabajo. Definiremos estos dos vectores como que solo tienen los componentes x, e, y entonces llamaremos a esto x sub 1 de t, y sub 1 de t, y luego dejaremos la función de valor vectorial, u, es igual a x sub 2 de t y sub 2 de t. Y para probar esto, vamos a tener que conocer las derivadas de estas funciones vectoriales. Así que sigamos adelante y enumeremos esos también. La derivada de la función de valor vectorial r va a ser igual a x sub 1' de t y sub 1' de t. Y entonces su prime será igual a x sub 2' de t. Y sub 2' de t. Entonces comenzaremos con el lado izquierdo, y veremos si podemos llegar al lado derecho de esta propiedad. Entonces, esto será igual a la derivada con respecto a t del producto escalar de r u. Entonces tendríamos x sub 1 de t veces x sub 2 de t. Recuerde que este es un producto de puntos aquí. Esto es multiplicación aquí. Plus y sub 1 de t. Veces y sub 2 de t. Entonces, para encontrar la derivada de estos dos productos, tendremos que aplicar la regla del producto aquí, y la regla del producto aquí también. Recuerde que la regla del producto dice que vamos a tomar la primera función, x sub 1 de t, multiplicarla por la derivada de la segunda, x sub 2' de t, más la derivada de la primera, x sub 1' de t multiplicado por el segundo, x sub 2 de t. Entonces, todo esto es solo el derivado de este primer producto. Y ahora encontraremos la derivada de este producto. Entonces tendremos más la misma regla de producto, así tendremos y sub 1 de t veces, y sub 2' de t más, y sub 1' de t veces y sub 2 de t.
Nuevamente, esta es la derivada de la parte y, aplicando la regla del producto. Entonces, lo creas o no, lo único que queda por hacer ahora es reordenar estos productos, lo que significa que vamos a seguir adelante y dejar esto en la primera posición. Vamos a mover este producto a la segunda posición, moverlo a la tercera posición, moverlo a la cuarta posición. Si echamos un vistazo a la suma de estos dos primeros productos, x sub 1 de t por x sub 2 primos de t, sería el componente x de r por el componente x de u prime. Y luego y 1 de t por, y 2 primos de t sería el componente, y de r por el componente y de u prima. Así que esto es igual a r de t punteado con u prima de t. Si echamos un vistazo a la suma de estos dos últimos productos, x sub 1 prime de t veces x sub 2 de t es el componente x de r prime multiplicado por el componente x de u, y sub 1 primo de t veces, y sub 2 de t es el componente, y de r prime veces el componente, y de u. Entonces eso nos da lo que queremos, esto es r' de t punteada con u de t. Así que ahí está la prueba de la propiedad 4. En el siguiente video, analizaremos no probar, sino verificar la propiedad 5. Gracias por ver.